Los primeros casos de inconstitucionalidad a las leyes aprobadas por el Congreso mexicano, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y empezaron a llover los amparos. El primer bloque, curiosamente, los representa un grupo de machuchones. Ere, muchas gracias por estar en la moderación del chat, muchas gracias. Pues ya se presentaron los primeros que están inconformes con la ley de amparo, con la ley de pensiones. Y dicen que pues vienen otros amparos, que esto va a ser muy difícil de detener, porque están muchos amparos de por medio. Bueno, esos amparos ya los presentaron. Vámonos a la información, porque aquí le tengo los datos. Mire usted, trabajadores del sector público presentan primer amparo contra Fondo de Pensiones para el Bienestar. Más de 700 trabajadores que laboran en diversas dependencias del gobierno federal recurrieron a la protección de la justicia al considerar en riesgo sus ahorros por las modificaciones a las AFORES. Más de 700 trabajadores del sector público lo hicieron. Se trata de trabajadores que laboran en diversas dependencias del gobierno federal, quienes recurrieron a la protección de la justicia federal al considerar en riesgo sus ahorros por las modificaciones a las leyes del IMSS, Infonavit, Sistema de Ahorro para el Retiro y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para crear dicho fondo. Según la defensa de los trabajadores, las reformas en vigor son inconstitucionales porque son retroactivas, además de que vulneran el principio de seguridad jurídica. Anunciamos también que en las próximas semanas cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más, procederán a presentar demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo del Bienestar, dijeron los abogados en un video difundido en redes sociales. Esto es lo que dicen, que pues ya empezó el tiro. Bueno, pues también es correcto, no se esperaba menos. Ahora, el hecho de que se amparen es una cuestión que permite que estos amparos ya estaba, ¿cómo decirlo? Creo que estaba hasta se tenía previsto que empezaran los amparos a fluir, listas las impugnaciones a las reformas de AMLO. Bueno, pues claro que sí. Nos comentan que el bloque opositor en la Cámara de Diputados, integrado por las bancadas del PAN, PRI y PRD, ya recabaron las firmas para presentar las acciones de inconstitucionalidad contra 4 reformas propuestas por el presidente López Obrador y avaladas por Morena y sus aliados: la ley de amparo, la ley de amnistía, la creación de un fondo de pensiones del bienestar y la expedición de la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, que le transfiere a los estados la responsabilidad de atender desastres naturales. Según la opinión que tiene planeado, presentar en breve la solicitud de juicios que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre hoy y el próximo lunes a más tardar. Por ello, tal vez no se cumpla la promesa del Ejecutivo sobre elevar el monto de las pensiones a partir del 1 de julio. A ver, fíjese bien. Le voy a explicar cómo está este rollo de las iniciativas que se aprobaron. En la Cámara de Diputados pasó la ley, obviamente, la ley de amparo, pero también en esa ley de amparo ya no se permite a la Suprema Corte establecer recursos de inconstitucionalidad contra leyes generales. Ese es el punto central de todo esto. ¿Cómo un grupo de personas va a ir en contra de leyes que no le competen? Por ejemplo, la competencia de la ley de amnistía, eso no le corresponde a los trabajadores. Y si quieren seguirle dando su dinero al Banco Azteca, es mucho asunto suyo. Pero la ley de pensiones no la van a poder tumbar, porque la ley de amparo, que fue reformada también en este paquete de reformas, establece que cuando son leyes generales, y esta es una ley general, no la puede echar atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni con todo y su llamada democracia deliberativa, porque no pueden invadir la facultad del soberano, que en este caso es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Entonces se han empezado a presentar lo que llaman ellos, pues ya los primeros amparos. Empieza la batalla legal. Le van a hacer lo que el viento a Juárez, al presidente, se los aclaro, porque primero fue la ley de amparo que se tuvo que reformar. Empieza la batalla legal contra el Fondo de Pensiones de la 4T. El despacho presenta amparo. ¿Qué despacho es? Fíjese, para que se dé una idea,
representan a más de 700 trabajadores del sector público que acusan que afectan sus ahorros con Afores. Las Afores ni siquiera van a ser tocadas. Un día después de la firma de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, inició la batalla legal. Un despacho que representa a 700 trabajadores del sector público presentó un amparo este jueves. La firma Truzan y Roma, abogados, machuchones, han de ser de los Claudios, anunció en sus redes sociales la presentación del primer amparo contra las reformas a la ley de pensiones, 727 personas del sector privado como público, porque afecta la forma en cómo ellos decidieron manejar en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras. Dijeron, además anticiparon que vendrán más recursos legales en contra por parte de trabajadores de dependencias como el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Guardia Nacional, el INE y otras, para que sus ahorros no se vean afectados para irse al Fondo de Bienestar. Pues la verdad es que no, los que los afectaron fue Cedillo y pues también Felipe Calderón. El abogado que presentó la demanda también aseguró que la reforma es inconstitucional, pues es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica. El día de ayer el presidente firmó la creación de este fondo tras su aprobación en el Congreso y explicó que fue un compromiso que hizo con trabajadores para poder mejorar la situación de las pensiones, que fue modificada en las leyes de 1997 al IMSS y en el 2007 al ISSSTE por parte de Felipe Calderón. El otro lo hizo Ernesto Cedillo. Tras esta firma, se prevé que el gobierno cree leyes secundarias y los mecanismos para lograr las transferencias de las fuentes de recursos que nutrirán al fondo, que por un lado serán las utilidades de las obras emblemas de este gobierno, como el Tren Maya, el AIFA, además del prefondo de Hacienda que se calcula en 130,000 millones de pesos. Sin embargo, el punto polémico es que también se instruyó la toma de recursos de cuentas inactivas en las Afores por más de 10 años, aunque el gobierno asegura que en caso de haber algún reclamo, se garantiza su pago. Además, tanto Afores como el gobierno aseguran que se trata de montos mínimos de entre 200 y 300 pesos por cuentas inactivas. En un cálculo de Citibanamex, estiman que hay alrededor de 4,000 millones de pesos en cuentas inactivas, un monto mínimo sobre el total de las cuentas que maneja, que ronda los 900,000 millones. Sí, se dan baño los empresarios, La iniciativa propone compensar hasta 16,600 pesos, que es el salario mínimo medio. Las personas debajo de ese nivel estarán compensadas en el 100% de su salario. Es la primera vez, o es el primer tiro en contra de una ley de pensiones que debiera ser apoyada por los propios trabajadores, pero es que no les va a perjudicar en sus afores. Y aparte, de acuerdo a las nuevas a la reforma, sobre todo a la ley de amparo, no pueden ir en contra de leyes generales, y esta es una ley general. Por eso no se necesitaron las 2/3 partes, porque es una ley general, requiere solamente la mayoría simple, y esa la tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. El presidente se refirió a eso hoy, sabe que le van a hacer lo que el aire a Juárez, y así lo dijo. Valió la pena, dice, pegaron de gritos, pero valió la pena, chéquelo. La verdad que valió la pena aguantar el que nos insultaran, diciendo, pegando de gritos, ¿no?, de que nos íbamos a robar las Afores. Valió la pena, ¿verdad? No fue en vano. Es que cuando se lucha por la transformación, tiene uno que estar preparado para pagar ciertas cuotas de humillación. No me quiero meter en lo místico, pero hay quien dijo que había que resistir. Que no era diente por diente, ni ojo por ojo, que no era la ley del talión, porque nos íbamos a quedar chimuelos y tuertos.
hay otra concepción. Entonces, es muy satisfactorio esto y agradecerle a compañeras, compañeros, porque es en bien de los trabajadores. ¿Cómo? No, bueno, pues de qué es en bien de los trabajadores, le pongo un ejemplo. Si usted recibe 3,000 pesos de pensión y le dicen que va a recibir 16,600, ¿le conviene a usted o no le conviene? Esto lo está manejando la clase trabajadora. Lo que es el sistema de pensiones es para beneficio de los trabajadores, pero el empresariado que maneja Salinas Pliego, Slim, Azcárraga, los que manejan todos estos fondos, administradoras para el retiro se llaman las AFORES, fondos de retiro. ¿A poco a usted le parece bien que se sigan enriqueciendo, jineteando el billete, porque es lo que han hecho durante años? Por eso esas reformas, pues, ¿quién supo de las AFORES? ¿Cuándo nos informaron? ¿Cuándo nos dijeron? Nada más que este dinero se lo vamos a dar a Salinas Pliego, a Slim, a Azcárraga y a otros machuchones para que lo jineteen y lo metan al banco y les den con puros intereses miles y miles y miles de millones, y a los trabajadores que se los cargue el payaso. Esos no tienen que recibir nada. Así estaba. Por eso la reforma al plan de pensiones, estas controversias constitucionales, sí, es cierto, van a meterse en esa dinámica el PRI, PAN y PRD y MC, porque ya no les queda de otra. Sus amos, que les han dado mucho dinero para despilfarrar en campañas como estas de narcopresidente, narcocandidata, y que son miles de millones de dólares, pues les están pidiendo resultados. Y como esta iniciativa, esta nueva ley de pensiones para el bienestar establece pisos mínimos y hacia arriba no hay ningún problema, pues ¿cómo les van a dar tanto dinero a los trabajadores? Si ellos completan con más poquito, ¿para qué les dan tanto dinero? Dejen seguir manejando el billete nosotros. Somos los empresarios, somos los que sabemos cómo manejar el billete, y así nos ha ido. Por eso, dice el presidente, es un compromiso con el pueblo de México para evitar que sigan lucrando con el dinero de los trabajadores. No, que el presidente ahora lo va a agarrar. No, el presidente trae números negros, números positivos. ¿Por qué cree que se puede hacer obras de ese calibre como la refinería que tanto critican? ¿O se compró Deer Park? ¿Con qué dinero cree que se compró? Pues con lo que se robaban estos pillos. Estamos hablando fácilmente de 3 billones de pesos, con B, 3 billones de pesos. ¿Por qué ahora se pueden dar pensiones justas? Pues porque ya no hay chance de que estén en las robaderas, que no se llenen las alforjas de dinero, que no se vayan a España a gastarse tanto dinero que se robaron de este país. ¿O qué? ¿A poco con el sueldo vive allá Felipe Calderón? ¿O con el sueldo vive allá Peña Nieto en España? En lugares lujosos, con chalets lujosos, con vida dispendiosa, de mucho glamour. No, pues es que se hicieron millonarios. Aquí el que se metía a la política se hacía millonario, porque pues para todos caía, menos para nosotros el pueblo, nunca. Entonces, no, el primero, nunca les entregaron a los trabajadores las ganancias de los intereses. Segundo, no pueden ir en contra de una ley general, y esto es especialmente porque se habló del cártel de la toga, desde la Cámara de Senadores. Hasta métanse y entonces vamos a ver de cómo nos toca. Yo creo que no van a poder tumbar esa ley, porque está dentro de lo que establece el proceso legislativo. Y con esa ley, pues tienen las manitas amarradas Piña y todos sus ministros afines, que es que necesitamos tumbar esa ley. ¿Cómo le van a hacer? La ley de amparo prohíbe ir en contra de leyes generales, y por otra parte prohíbe ir en contra de leyes generales que sean de beneficio para el pueblo. ¿Cómo la van a tumbar? Que mi presidente les amarró las manitas muy sabroso y ni cuenta se dieron. Y si se dieron cuenta, pues no podrían evitarlo, porque eso no lo pueden evitar, no está en sus manos evitarlo. No, que Piña lo intente, está bien,